¿Cuál es la pregunta más descarada que crees que has hecho? A ver. Pues a los afrolatinos que sí es verdad el estereotipo que la tienen más grandota, y a los chinos latinos que sí es verdad el estereotipo que la tienen más chiquita. Me dio mucha pena preguntarle a los ciegos que cuando hacen popó y se limpian, ¿cómo saben si están limpios si no pueden ver el papel? Entonces yo llegué a Univisión, donde los conocí a ustedes. Yo me acuerdo en los pasillos, teníamos esta conversación bastante. Ajá. Yo decía, tenés que ser talento, tenés que ser talento. Exacto. ¿Cuál fue el mayor secreto que escuchaste en algún despacho de la empresa? Muchísimos. Cuando iban a correr gente, los sueldos de las distintas personas. ¿Los sueldos? Claro, del que quieras yo me sé el sueldo. No. Bueno, con lo que ganaba Jorge Ramos, el que tú quieras, todos me lo sabía. ¿Cuál es la entrevista que más te ha sorprendido? ¿Cuál es aquella que dijiste, wow, no pensé que esta me iba a tocar tanto, por ejemplo, ¿no? Fue el de los invidentes, el de los ciegos. Le preguntaba, si pudieras ver, ¿qué te gustaría poder ver? Y uno de ellos me mató con esta, que me dijo, el rostro de mi madre. Wow, qué bonito. En el episodio de los transformistas, de los drag queens, Ajá. me empiezan a describir, literalmente se ponen tape Ajá. en la punta del miembro, Ujú. lo jalan patadas y se lo pegan atrás. Y luego imagínate sentarte. Puedes No sentarse. puedes, claro, claro. Y la entrevista la hicieron sentados. Y yo cuando me di cuenta de eso, dije, qué horror, güey. Yo tengo la pregunta sin vergüenza ahí. A ver, tírala. Hola a todos y bienvenidos a Preguntas sin Vergüenza, el programa donde hacemos las preguntas incómodas que tú tienes, pero no te atreves a preguntar. Aquí hablamos sin pena, sin filtro y sin juicios y, por supuesto, sin vergüenza. Y el sinvergüenza que hace esas preguntas soy yo, Eduardo Padilla, con un solo fin: entendernos mejor. Y así, comenzamos. Hola, soy Andrea Zambucetti, soy argentina, soy periodista, soy documentalista y también psicóloga. Hola a todos, yo soy Borja Voces, soy español, soy periodista de la cadena Televisa Univisión, pero lo más importante, por eso estoy aquí, soy amigo de Eduardo. Bueno, pues hoy vamos a hacer un episodio muy diferente. Yo no traigo mi pluma que normalmente te traería, yo no traigo Te la mis presto. preguntas. Mira, no, acá la traigo siempre, pero pues Claro. nomás de adorno. Desenvaina. Exacto, no traigo preguntas porque, como estamos celebrando un año de Preguntas sin Vergüenza, increíble, un año, decidimos hacer un episodio diferente y donde en vez de que sea yo, el sinvergüenza, que hace las preguntas sin vergüenza, pues me traje a dos queridos amigos periodistas que me las van a hacer a mí. Ahora les voy a explicar las reglas del juego. Aquí yo no sé lo que me van a preguntar, no sé lo que cada quien decidió que me va a preguntar, pero la condición es que lo que ellos me pregunten, yo se los puedo preguntar de regreso. ¿Puedo o no? ¿Verdad? Si a lo mejor si tengo piedad, no. Esa Si me regla tengo no piedad, debería estar. No, ¿verdad? No. Claro estoy que contigo, sí. Andrea, estoy contigo. Es como que el 50% de las preguntas que le querés hacer no se las podés Exacto, hacer para que no te las exacto, pregunten. Claro, tienes que estar... A ver si luego te va a tocar contestarla a ti. Claro. Exacto. Bueno, y con eso comenzamos. ¿Quién empieza? ¿Las damas primero? Por favor. ¿Cuál fue en este año el momento crucial? El momento en que dijiste, no, qué bueno está todo. En el momento que dijiste, ay, ¿cuelgo o no cuelgo? ¿Cuelgo o Eso- no cuelgo? Sí, eso es muy ¿Este difícil. proyecto? O sea, Sí. dejar de hacer este proyecto. Sí, la parte difícil, no la parte fácil, cuando todo te empezó a ir bien. En el momento que más le cuesta, porque es el momento resiliente el que Sí. necesitamos para decirle a la gente, mira, se puede. Al principio, este programa, pues sí, o sea, cuesta empezar a tener gente que lo vea. Es muy doloroso hacer contenido que yo estoy orgulloso del contenido, estar contento y que no lo ve ni la abuelita, ¿verdad? Yo no sé si te podría decir un momento en particular. Yo sí te puedo decir momentos que decía, puta, programas que les tenía mucha fe, que decía yo, este va a estar buenísimo. Y le fue pésimo. O sea, por ejemplo, ahorita que se me acuerda uno, fue el episodio de las meseras, que si no lo han visto, búsquenlo, está buenísimo. Que de verdad me la pasé atacado de la risa y decía, qué cosa más divertida. Y creo que es el episodio menos visto de todo el programa. Entonces, pues yo creo que hay muchos momentos, no sé si te podría decir uno, pero yo creo que serían así.
Pero fíjate que eso muchas veces no es tanto por el contenido, sino también por el algoritmo, ¿no? Yo es que Total. creo que es súper complicado. Total. Yo no sé si se puede comentar durante, Claro, durante las comenta lo preguntas que de los quieras. demás, pero yo sí te quiero felicitar públicamente porque me parece que tener tu proyecto, un año, tener tu podcast y ser constante con el contenido, yo creo que es algo Qué que lindo, gracias. todas las personas tenemos que aplaudirte y celebrar contigo como amigo, porque realmente creo que tener una permanencia de un año un podcast creo que es algo para celebrar. Así Muchas que para gracias. ti todo el equipo de Preguntas sin Vergüenza, felicidades. Gracias. Claro. Con eso estamos aquí. ¿Me toca? Te toca. Sí. A ver, ojo, que conste que yo no me he preparado tampoco las preguntas, ¿ok? Creo que es la Nadie. primera entrevista a la que voy sin saber qué le voy a preguntar. Pero, o sea, ahora simplemente como curioso, me gustaría preguntarte cuál es la entrevista que la estabas haciendo y estabas pensando, ¡buah, qué aburrimiento! No sé por qué. No sé por qué sacaba este tema. Yo pensé en mi cabeza que iba a estar bien y la verdad que estos invitados no me están llenando nada de contenido. Le tenés que preguntar si a él también le pasa. Claro, es verdad. ¡No le digas eso, hombre! Híjole, de este año sí me pasó con la pena, sí lo están viendo, con las angelólogas, o sea, las que ven ángeles, Ajá. que sí, Dios mío, Y también me pasó con el episodio de evangélicos. Porque, a ver, como es sinvergüenza, entonces yo hago todo tipo de preguntas, y entonces dije, pues aquí lo voy a agarrar, que sí, el pastor rico y ese tipo de estereotipos que hay, pero resulta que eran gente muy normal, muy buena gente, entonces como que me desinflaron ahí toda mi artillería pesada que yo venía, como que me la desinflaron. Entonces no significa que no estén buenos, pero sí estaba. Eran demasiado buenas personas, puedes decir, ¿no? Exacto. ¿Y tú? ¿Qué entrevistaste? O sea, vas a utilizar el comodín. Fue de Andrea, no se me había ocurrido para esa. Creo que una de las entrevistas que luego dije, ¿por qué he utilizado esto? Porque he quedado muy mal y aparte no se entendió nada. Y aparte fue una de mis primeras entrevistas en Univisión. Fue cuando llegué, me tocó para Primer Impacto entrevistar, pero no era ni siquiera para el aire, era como para digital, ¿no? Ok. Yo entré siendo el reportero digital, entonces era mi rublo, ¿no? Y me tocó hacerlo a Sofía Vergara. O sea, imagínate. ¿Cómo? Claro, Sofía Vergara. Tremendo. Entonces, claro, yo pensé, ¿qué le hago como digital? Así que sea como medio funky, medio moderno, que no sea la típica pregunta de, bueno, y cuéntame, ¿cómo te ha ido la última película? No sé qué. Y dije, ya sé, es una actriz. Voy a utilizar nombres de sus películas o de sus series para hacerle preguntas. Ahora, la verdad, no me acuerdo de ninguna peli. Pero imagínate, me acuerdo que una era como serpientes en un avión o algo así. Entonces, utilizaba la palabra como para saber un poco más de su vida. ¿Alguna vez te has encontrado serpientes en un avión? Y entonces, cuando le explico la dinámica, se me queda así mirando y me dice, no lo entiendo. Y le digo, claro, te imagínate, ¿sabes? Que te diga Sofía te Vergara. desinfló. Claro, que te diga Sofía Vergara. No lo entiendo. Y claro, yo dije, bueno, tengo dos opciones, Borja. Aquí, o tiras para adelante y tratas de explicarlo, o te inventas algo, o quedas fatal porque te vas a... bueno, pues cambio las preguntas. Y aparte, yo ya las tenía en mi lista y todo. Yo en mi cabeza pensé que iba a ser una súper entrevista. Y la verdad que siento... Bueno, no sé si Sofía Vergara se acordará ni siquiera de mí o de esa entrevista, pero no sé si le sentó muy bien, la verdad. No sé si se sintió muy a gusto en esa entrevista. Pero sí Nunca nos más pasa. volví a hacer eso. Sí nos pasa eso de las entrevistas, que Claro. no son todas espectaculares. Hay algunas que son un poco embole. Oye, ¿y yo puedo, por Sí. ejemplo, lanzar la pregunta también, Andrea, o no? Así Yo como tengo triada. una, si querés te la A ver, cuento. dale. Tengo dos, que me acuerdo que me quedaba dormida. Una que me asignaron, que al final me gustó la historia, pero cuando me la asignaron dije, ¿pero qué? Que era un elefante que estaba deprimido y tenía que tener una historia larga. ¿Para qué programa? Después te paso material para que lo ¿Para lo qué programa decores. era? Para un programa muy conocido que ya no existe, que es Aquí Ahora. Wow. Pero aquí ahora te iba a hacer... Sí, y Porque cuando me son asignaron entrevistas eso, largas. cuando me Wow. asignaron eso dije, ay, no. Y yo estaba Pero tratando o sea, de ver la cómo temática era que Un- estaba deprimido. un elefante triste. Y entonces yo llego al zoológico en México, miro y hay un elefante. Y yo lo miraba. Común y corriente. Exacto. ¿Dónde le veo yo lo Y yo triste? decía, a lo mejor me lo asignaron porque soy psicóloga y querían que... Pero yo no entiendo el animal. Lo miraba así y lo veía igual. Y después vi otro elefante y era igual a ese que decían que estaba triste. Entonces, ¿por qué estaba triste? Entonces
Entonces dice, bueno, ahora le vamos a dar de comer, le traen la comida y come, y hacía todo lo que hace el elefante, ¿viste? ¿Y a No quién entendí. entrevistabas? Claro, entonces yo A me los puse cuidadores. a los que los cuidaban, sí, está deprimido, pero ¿por qué? No, porque lo ves ahí aislado allá, no sé qué. Bueno, empezó una historia que fue un desafío que al final me gustó, pero en todo ese inicio tuve que romper la roca de enamorarme de un tema que sinceramente era un embole, o sea, como sí. decimos los argentinos, o sea, y después es loco porque esa es una historia que me encantó al final, porque fue tratar de encontrarle, que eso también lo tenemos que hacer los periodistas, ¿no? Es encontrarle la magia a una historia que a lo mejor no le encontramos la magia. Por ejemplo, cuando te mandan a hacer algo corporativo, que es una publicidad, que esos son los grandes emboles, creo, que nos Claro. tocan hacer. Bueno, la publicidad de tal cosa, la campaña sobre esto o lo otro, que en realidad no tiene mucho interés periodístico para nosotros, pero bueno, tenemos que ir y tratar de entender por qué y bueno, de alguna manera tener buena onda con eso. Pero... Claro. Muy bien. Bueno, Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Sigues tú? Yo quiero saber cómo te levantaste del momento en que dijiste, nadie me ve. Porque eso es lo que tenemos que aprender. Hay que aprender de cómo la gente se levanta del momento, porque hay mucha gente que dice, hago un podcast, hago un proyecto, y se encuentran en ese punto. Y eso está Claro. increíble, porque vos lograste salirte varias veces, no una. ¿Qué Sí. hiciste? ¿Cuál fue tu estrategia? Pues mira, y aquí está mi productor, mi querido Tirso, un cubanazo a todo dar, que pues hemos tenido muchas conversaciones, muchas. Yo creo que yo soy su cliente más jodón de todos. Él te puede preguntar también. Sí, ¿verdad? Nos faltó, Tirso. Exacto, tienes que sentarte aquí. No, pero entonces es prueba y error, la verdad. Todos hacemos prueba y error y hacemos mil Claro. pruebas de tipo de... O sea, y luego lo increíble es las cosas más... Tú pensarías, las cosas más estúpidas, las más bobas, que la miniatura. Entonces hacemos la prueba de A y B. Y una miniatura, que es el thumbnail, con el que pues, la gente que está viendo, ustedes fue lo primero que vieron antes de picarle. Entonces hacemos la prueba con la miniatura A, la miniatura B y la miniatura C. Y entonces vemos ahí cómo le va y luego ya se queda una. Resulta que hay unas que son un desastre. Todo el éxito se le lleva a la otra. Entonces, si no haces esa prueba, si te quedas hasta más con el desastre, pues entonces le va pésimo. Pero Claro. es igual de bueno el contenido. Es el mismo título. Todo es igual. Nada más el estúpido dibujito. Y entonces, al principio no hacíamos eso. Al principio nada más, bueno, listo, la poníamos. Y entonces, pues como prueba y error. Sobre la marcha hemos ido aprendiendo. Claro, y la o sea, verdad, yo es creo no que soy rendirse. una persona tenaz. Claro, eso exacto. es no De rendirse, personalidad, seguir yo sí soy insistiendo. alguien tenaz. Bueno, pues mi historia, ustedes la conocen, pero a lo mejor mucha gente no, Contala, no sabe. contanos. Yo estudié periodismo, o sea, aquí en Estados Unidos, estudié periodismo de carrera y fui reportero en México, soy mexicano. En un punto decidí ya, o sea, estaba muy desilusionado con el periodismo en México, la corrupción, es un asco. Y decidí como que quería un reto nuevo, entonces, bueno, vamos a ir a estudiar una maestría en negocios. Yo soy hijo de un empresario que para él, como que estudiara periodismo, como que no entraba dentro No le encajaba. de su cuadrícula. Entonces, no, haz una maestría en negocios y ahí puedes hacer lo que tú quieras, no sé qué. Bueno, listo. Entonces me regresé a Estados Unidos a estudiar negocios, una maestría, un MBA. Entonces yo llegué a Univision, donde los conocí a ustedes, en el lado ejecutivo. No, yo fui contratado por el lado ejecutivo. Justo no tenía como una periodista. pregunta de eso. No, entonces yo llego ahí y pues listo, a hacer mi trabajo y me gustaba al principio y luego, pues la verdad es que le extrañaba la parte periodista. Y entonces dije, no, me tengo que volver a colar, Y poco a poco picando piedra, oye, déjame hacer una historia y entonces aprovechar oportunidades. Hubo un recorte tremendo en el 2018 en Univision, entonces yo levanté la mano de que, oye, pues te hace falta reporteros, yo te puedo ayudar a ser reportero sin dejar de hacer mi trabajo. Y mi jefe me dijo que sí, que era Daniel Coronel en su momento. Pues eso empecé a hacer y después llegó Leopoldo Gómez, que me dio más oportunidades de seguir haciendo de las dos cosas y de ser presentador. Y pues el resto es historia. Pero al final de cuentas es porque soy muy necio, porque le echo ganas y si quiero algo Yo me acuerdo en los pasillos, teníamos esta conversación bastante. Ajá. Yo decía, tenés que ser talento, tenés que ser talento. Exacto. No le des bola a eso. No, y lo hiciste súper bien. Yo me acuerdo que el Exacto. reportaje que te mandaron, ¿te acuerdas en Aquí Ahora que te mandaron a África? ¿no Ah, fue? sí, al Congo. Claro. Sí, ese al nos Congo, acordamos todos de sí. esa nota. Sí, eso sí. estuvo muy bueno. Esa fue una Sí. historia Sí, con muy buena. una pareja de españoles que básicamente dejaron el mundo para irse a salvar a los chimpancés
en la República del Congo. Y no estaban tristes. Y no estaban deprimidos, no. Formaron una familia, tuvieron hijos. O sea, tenían niños allá. O sea, una historia súper... Sí, pero fíjate que eso es curioso, ¿no? Porque claro, también imagino que tuvo que ser complicado porque no es lo lógico, más que lógico, lo usual Total. que un ejecutivo de pronto, porque Total. claro, todos te conocíamos como un ejecutivo. Exacto. O sea, no sabíamos tu background, ¿no? Yo sí sabía. Claro, yo no sabía tu background. Bueno, tú puedes decir soy periodista, pero ya como que ves a alguien Sí, en la parte ¿sabes? ejecutiva y ya como que no te lo imaginas como talento, Te ¿no? voy a decir la analogía perfecto. Me decían, es que es como si estuviéramos viendo al contador que quiere ser el presentador del noticiero. Claro. Decía, pues ¿cómo el contador va a ser el presentador? No, pues el contador va a ser la parte financiera. Pero fíjate que eso creo que también es interesante, ¿no? Porque muchas veces también tratamos de meter a la gente como en cajitas, ¿no? Claro. Con unos títulos. Claro. Y en el fondo, yo creo, y por ejemplo, a mí me ha pasado también en la vida, ¿no? Yo empecé quizá a lo mejor como más como cantante. Exacto. Después fui actor. Exacto. Después he sido presentador, o sea, me enamoré del Y con periodismo. lo lindo que cantás. O sea, Yo esa- pensé que ibas a decir también, soy cantante. La parte musical. No, igual, ya no. Es ya no. hermosa tu Ya voz. no lo dice. No, ya no ni me apetece, la verdad, me parece. ¿En que serio? ahora no, ahora que ya estoy como dentro del periodismo, pero también hago muchas cosas musicales, me doy cuenta que la música es súper difícil y aparte la música tiene algo que es muy injusta, ¿no? O sea, no el que más talento tiene es el que más discos vende. Claro. Hay gente con un talento brutal, con una voz impresionante, con una herramienta poderosa y está cantando en la BBC. Yo Bodas, vi- bautizos y comuniones, ¿no? no me acuerdo quién fue, no Me me acuerdo si gusta. fue yo mal chelista o si fue, pero un músico sí muy importante que se puso a tocar en la estación de metro de Nueva York, en Grand Central Station, y entonces se ponía a tocar y la mayoría de la gente pasaba desapercibida. Y no sabían. Y no sabían que tú vas al Met o cualquiera de estas orquestas y tienes que pagar un dineral para ver a Yo-Yo Ma. Pero era Muy fuerte, ese contexto, como lo ven ahí en el metro, pues no debe ser Y es bueno. por eso, o sea, de repente te veíamos siempre con tu laptop, que siempre ibas a las reuniones ejecutivas con todos los jefes, y de pronto fue como una sorpresa, ¿no? Y yo creo Sí. que eso también nos enseña a todos que en muchas ocasiones juzgamos antes de conocer realmente el background, ¿no? Y Total. creo que tú también te merecías una oportunidad, definitivamente, y la aprovechaste y lo hiciste muy bien. Yo tengo la Gracias, pregunta sin vergüenza ahí. A ver, tírala. Quiero saber cómo hiciste en esos años para lidiar entre la atención de la empresa periodística y el servicio al público. ¿Cómo hiciste? Porque eso es re difícil, a los periodistas nos cuesta. Y sosteniendo una posición ejecutiva, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo Te resolviste? voy a decir, porque al principio no nada más era como que no se la creían los periodistas, tampoco se la creían los ejecutivos. Claro. O sea, entonces también me pasaba, tenía el noticiero a las 4 de la tarde, acababa a las 5, y entonces había veces que tenía reunión a las 5:00. Entonces yo corría, pues trajeado, encorbatado y todo, Claro. y entonces pues se atacaban de la risa de verme en la reunión así. Entonces, yo creo que a final de cuentas, mira, yo a ustedes los quiero porque ustedes en ese aspecto se parecen a mí en que no pretenden ser alguien que no son. Ustedes son muy auténticos. Y yo siento que yo me he pasado por la vida así. O sea, yo no pretendo ser alguien que no soy. Yo pongo mis cartas sobre la mesa, no traigo agenda así escondida, de que, "Ay, es que no sé qué". O sea, como que... Y entonces, ¿qué pasa? Que como que siento que si navegas con esa bandera, pues puedes navegar bien, ¿sabes? O sea, como que no hay tantas rocas y tantos obstáculos en el camino. Pero Porque, te dejas pues, hacer como un switch. Cuando estás en la parte ejecutiva y cuando te vas a la periodística eso sí. tenés que switchear un poco. Es difícil. totalmente, eso siempre. Perfecto, y también creo que tiene que ser complicado también el estar en reuniones en las que se hablan de talentos, Claro, ¿no? exacto. Y claro, tú te enteraste, no te podría Sí, podría ser dilo, malo y dilo, decirte, dilo. ¿cuál fue el secreto, el mayor secreto? Dilo. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Cuál fue el mayor secreto que escuchaste en algún despacho de la empresa? Muchísimos. Cuando iban a correr gente, los sueldos de las distintas personas. ¿Los sueldos? Claro. Del que quieras yo me sé el sueldo. No. Bueno, me sabía el sueldo en su momento. Con lo que ganaba Jorge Ramos, el que tú quieras, todos me lo ¿Por sabían. qué perdimos tanto tiempo siendo solo talentos? ¿Ves? Sí.
No, pero a ver, ¿qué hizo con la información? Tampoco puedes hacer nada. O sea, saber un poco, pues el saber no ocupa lugar, pero bueno, al fin y al cabo no era para él, No, ¿no? pero Era- está bien, pero de información. La información es poder. Sí, ¿No? es verdad. Pero bueno, creo que luego me confiaban con ese, o sea, me gané la confianza Claro. de los jefes con esa información. Entonces, es más, cuando a mí me despidieron, porque a mí me corrieron, para no hacer el cuento largo, corto, básicamente por mi participación en un foro que tenía que yo hacer el papel de Donald Trump, y a los ejecutivos de Televisa no les gustó cómo lo hice, que a la gente común y corriente le había encantado. Y más adelante resulta que mi esposa estuvo en el público, en el foro, y entonces hizo una cara y tampoco les gustó. Entonces, esa combinación, y una vez que gana Trump, me corren. Pero la excusa siempre fue por eficiencia, que, por favor, ¿quién va a ser más eficiente que un tipo que hacía 2 trabajos, verdad? O sea, Edu, ese fue mi último reportaje también. ¡Guau! pero espérate, pero lo que te iba a decir... lo que te iba a Ouch. decir... Sí, total. Pero lo que te iba a decir yo de eso era que entonces yo ya sabía. Yo ya sabía que estaba en esa lista. Que era una lista que me agregó Televisa, no me agregaron en Univisión. Mm. Y yo tenía que ir todos los días al noticiero y sonreír como si no pasara nada. Como si yo sabía, como no supiera, y yo sonreía todos los días en el noticiero y hacer el trabajo perfecto hasta el último día, hasta el día en que me corrieron y listo. Y ni me despedí nadie en la televisión ni nada, o sea, hacerlo como un profesional. Yo creo que me gané la confianza de mis jefes en ese aspecto. Sí, uno también está agradecido, ¿verdad? Porque también no fueron todos sin sabores, fueron muchas Claro. cosas muy buenas, ¿no? No, y que la experiencia no te la quita nadie, ¿no? Y el tener la Total. oportunidad de conocer gente y que te den las oportunidades también. Re lindo, Yo creo que eso sí. siempre es Súper. algo de lo que tenemos que estar muy agradecidos. Igualmente, o sea, creo que los puestos tampoco son eternos, ¿no? O sea, creo que al fin y al cabo todo el mundo que está aquí en algún momento le han despedido de un trabajo, ha conseguido otro, o sea, quiero decir que tenemos que, yo trato de ver este tema de lo de los trabajos como algo más natural, ¿no? Sin tanto drama, aunque imagino que pues evidentemente cuando es un despido es complicado porque son muchos años, ¿no? Imagínate, Claro. yo llevo ya 11 años en Univisión, o sea, 11 años haciendo el mismo recorrido, viendo a las mismas personas que se convierten ya en tu familia. Total. Entonces, muchas veces no es por lo que estás dejando, sino, o sea, por lo que estás dejando de trabajo, sino también un poco por el ambiente, ¿no? Total. Por salir de tu zona de confort y tener que buscar a ver qué hacer por la mañana cuando te despiertas, que llevas 11 años haciendo lo mismo, ¿no? Totalmente. Mm. Próxima. Venga. Pero puedes preguntar sin vergüenza, ¿ves? Si yo te contesto. Y bueno, y ahí ¿Quién está es el que perfecta más- porque yo no me puedo vengar. No, de fíjate, eso. lo que más, o Sí. sea, Bueno. hablando un poco también del podcast, ¿no? Me gustaría conocer cuál es la entrevista que más te ha sorprendido. ¿Cuál es aquella que dijiste, wow, no pensé que esta me iba a tocar tanto, por ejemplo, ¿no? Difícil escoger entre estas dos, pero una primero, las personas en silla de ruedas, los discapacitados, como, o sea, mucho de lo que se trata este programa es de entender a la gente a tu alrededor. Y cuando empiezas a entender las vidas de estas personas, o sea, no te das cuenta de cosas tan mundanas que tú tomas como, ay, pues X, o sea, el hecho de, está el baño ocupado, entonces voy al de los minusválidos, ¿verdad? Y entonces, pues llega el minusválido y Y no, no porque tiene baño. no tiene baño, porque no tiene opción. Y luego empiezan los detallitos, es que en este país, pues hay muchas leyes para reglamentar los accesos de las personas en silla de ruedas, pero piensa en nuestros países, bueno, no. En España yo creo Claro. que sí hay un poco de ley, pero en los nuestros, en Argentina, en México, en Latinoamérica, pues un amigo mío que es restaurantero me dice, nunca los había considerado en mi planeación de restaurantes, en cómo acomodar las mesas, en los accesos, en los baños, en todo. Entonces, eso te pega. Esos y el otro que también me pegó en la misma manera, pero porque fue como descubrir un mundo nuevo, fue el de los invidentes, el de los ciegos. Ese también muy fuerte entender pues cómo es su vida. Se lo recomiendo mucho si no lo han visto. Porque las personas que entrevistaste que ¿eran ciegas de nacimiento o habían perdido? Había 2 y 2. Ok, porque es Dos totalmente que sí. diferente, ¿verdad? Exacto. 2 que sí habían sido ciegos desde el principio y otros no. Entonces, por ejemplo, en ese el de los ciegos le preguntaba si pudieras ver qué te gustaría poder ver.
Y uno de ellos me mató con esta, que me dijo, el rostro de mi madre. Wow, qué bonito. Imagínate, nunca poder haber visto cómo era tu mamá. Claro. Qué fuerte. O sea, la verdad me quito el sombrero. Sí, muy bonito. Muy bonito. Y esa entrevista que se viralizó, que no tenías, que te sorprendió, y dijiste, ¿esto se viralizó? ¿En serio? ¿Cuál fue? Los ufólogos. La gente que vino a hablar de los extraterrestres y cuánta cosa. Esa se ha hecho súper exitosa, que me sorprendió porque, te voy a ser honesto, en esa entrevista, a ver, dicen ellos muchas cosas que yo decía, haz de cuenta que ellos disparan, en 3 oraciones disparan 10 cosas que para mí son una locura. Claro. Entonces, ¿cómo vas tras de ellos? O sea, cuando un político dice algo que es una locura, pues listo, vas como flecha tras esa. Pero si te disparan 10 al mismo tiempo, pues vas tras cuál. Entonces yo sentía como que, ay no, o sea, mi trabajo periodístico está súper inferior en esta entrevista porque no estoy pudiendo debatirle las cosas que dicen y pues no, pues ha sido un éxito, pues a la gente le encantó, y que no, qué maravilla, y es que sí piensan así, y hay mucha gente que piensa así. Esa, y la otra que también me sorprendió mucho fue la menopausia. Ah, mira. Y me acuerdo, con el perdón, mi querida madre, me acuerdo de mi mamá diciéndome, ay, ¿quién va a querer ver eso? Y tómalo. Es un tema trending en las redes. Pues sí. ¿Lo de la menopausia? Sí, creo que sí. Creo que está trending. Hay unos cuantos temas trending y no sé por qué. Porque Te voy a decir que me he descubierto, porque entonces, obviamente, publicamos cosas en redes, entonces ves clipsitos en redes, entonces la gente me escribe pensando como si, o sea, porque era un doctor y 3 mujeres que han pasado o están pasando por menopausia. Entonces la gente me escribía como si yo fuera el médico. O sea, me escribe a la cuenta de Preguntas Sin Vergüenza de que cómo consigo la terapia hormonal. ¿Sabes? Entonces es como que, wow, o sea, es una especie casi como de servicio que le estás haciendo al público. Y cuando elegís los temas, ¿cómo haces para elegir los temas? ¿En qué te basás? Ay, qué buena pregunta. Me baso en una mezcla de intuición, recomendaciones y datos. Me tiré una mezcla de todos. Me he metido a Google Trends a tratar de ver, o sea, qué está funcionando, qué no. Me he metido realmente conversaciones con los demás. Hay ideas de otras personas que a mí no se me ocurrieron, pero que me dicen, además, con la pena, no sé quién fue la persona que me recomendó este episodio de ahorita. Pero alguien me lo recomendó, no fue idea mía. Tienes que tomar algo para la memoria. Ella es la Sí, segunda que no te acuerdas. Te está escapando. Rabitos de pasas. Serán los 43. Ya está entrando la andropausia. Muy fuerte. Me toca. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar también un poco de los trabajos, cómo también nos definen, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Cuántos años llevabas tú trabajando en Univisión? 13. 13. Ah, no. 12. 12 años. 12. Iba a cumplir ¿Entraste 12. después que yo? Sí. Yo estaba antes que 2013. ¿Y tú cuándo entraste? vos. En el 2010. Ah, pues sí. Me ganaste por 3 años. Por ejemplo, desde que ya no trabajas en Univisión, ¿has visto que hay personas que han cambiado tu relación contigo? Uy, sí, esa es una buena Eso pregunta. sí, porque sí, esa también la puedo recordar. eso me ha sorprendido. Me ha sorprendido mucha gente que, pues es que un poco esa onda que dicen de Corporate America, o sea, como la onda corporativa de Estados Unidos, que hay mucha gente convenenciera. Que entonces había gente que yo había ayudado, que yo les abrí puertas, y entonces a la hora que tú vas y tocas puerta, Estás esperando que te... no hay respuesta. Claro. Ni te contestan al O mensaje. sea, o se hacen pato, así que, es que no puedo, no sé qué, y otros que no contestan, y otros que te prometen algo y no lo cumplen, de gente que yo no concebía que eso podía pasar. Había unos que, dirían, bueno, eso sí puede ser, pero luego gente que tú le haces tremendo favor y que no lo corresponde, como que, pues te digo, como yo soy, pues bastante transparente, como que no se me ocurre. ¿Y, Como que y no lo se me ocurre que encaras o lo dejas pasar? O sea, le mandas Pues haz un de mensaje y le cuenta. dices, oye, me parece increíble que después de todo lo que, sabes, te eché la mano y toda nuestra amistad, que de pronto me trates así. O sea, ¿eres una persona que encara No. o borras y ya? Sí, yo creo que nada más borro y listo. O sea, sí sigo insistiendo hasta que ya. ¿Y nos quedáis a veces como con ganas de decirlo? ¿Sabes? Como de pronto... Yo lo dije. ¿Ves? Muy bien. O sea, a mí me parece que es sano también, ¿no? Ser comunicativo y si tú tienes Hay que algo decir dentro lo que de uno ti... siente. Y después de trabajar muchos años, también igual que vos,
uno dice, pero ¿y qué pasó? O sea, la gente, pero que ni te atiende, literal. Y vos no llamás para pedir nada, vos llamás porque estás acostumbrado a saludar gente. Extrañás gente que no ves hace Claro. un tiempo. Claro. Y uno está acostumbrado a ver. Y es fuerte entender que la gente también tiene como un miedo de que le pase algo igual y en realidad que te pase eso es casi de lo mejor que te puede pasar, ¿no? Porque Sí, eso es bueno. hay un efecto que está dentro de la corporación, que es lo más de donde vos podés estar en tu vida. Y cuando uno sale, se da cuenta de que eso es un efecto nada más, y que el mundo es mucho más grande y que está para explorarlo todo. Y entonces, Total. lo que sí da es una sensación de overwhelm, o que uno se Sí, siente un poco abrumado. abrumado porque hay tantas cosas para hacer. Entonces empezás, bueno, esto, lo otro, y vas probando y van saliendo. No es que alguno no te sale, otro pero esto que, por eso te explicaba, yo pensé que me ibas a retrucar. Cuando te pregunté cómo te levantaste, dije, ay, él me va a preguntar eso. Porque Perdóname, a mí me costó un Rodrigo. huevo. Claro, bueno, te la está lanzando ya, ¿no? Te la está poniendo ahí. A mí me costó un montón, Sí. porque los primeros 6 meses yo dije, switcheo, porque yo venía trabajando de psicólogo y era re fácil para mí. Pero cuando pasa el cambio de gobierno, cambian todos los planes de salud. O sea, yo dije, bueno, switcheo a psicología y sigo con documental. Para mí era lo mismo, porque yo hacía 80% medios, 20% clínica. Dije, bueno, hago 80% clínica, 20% medios. Listo, porque ahí hay mucho trabajo. Perfecto. El tema es que empiezan a cambiar los planes de salud con Trump, los beneficios de la gente, y se iban todos los pacientes. Perdí el trabajo 3 veces. Wow. O sea, fue todo hasta un punto que llegó un punto crítico que dije, tengo como un mes para resolverlo todo y tengo que elegir y tengo que tener una idea que sea una idea que me saque, porque si no tengo una idea que me saque, se hunde todo. O sea, listo. Y lo que hice fue tratar de hacer acuerdos, ahí fue la parte que yo no sabía que tenía. Por eso hay veces, las crisis son oportunidades. Sí. Y si nosotros sabemos en los momentos de dolor, en los momentos donde estás para abajo, sabemos cómo salir, eso es una receta espectacular, porque ahí ves, bueno, lo usás como estrategia. Bueno, no importa, pasó esto, pero ¿qué puedo hacer en este momento en el que no me siento bien? En este momento que las cosas no van como yo quería, en este momento en que no está todo planificado, que no recibo un cheque cada 15 días, que no tengo seguro médico, que tengo obligaciones. ¿Qué hago? Y entonces ahí sale un montón de mecanismos que vienen por el dolor, que son mecanismos de resiliencia que todos los tenemos. El dolor empieza a cobrar sentido, el sentido empieza a darte propósito. Y ahí es cuando empieza a salir partes de uno que no tenía dormidas. A mí me salió una parte empresaria. Yo empecé a abrir empresas, a empezar a ocurrir esto, lo otro. Y claro, me iba mal y empezó una, me fue bien, la otra fue bien. Y empecé y dije, ay, esto está funcionando. Entonces, esto me puede financiar lo que yo quiero hacer. Y entonces, si muevo esto acá, y empecé a mover como fichas que finalmente me fueron dando el resultado que quería. Pero tuve un momento muy crítico. Tuve que llegar a tocar fondo para poder sacar un montón de aspectos míos que diría que Corporate America de alguna manera me los adormeció. Y que yo por una zona de confort también los tenía adormecidos. Claro. Pero quiero agregar algo. Interesante. Quiero agregar algo, ahorita me recordaste. 2 cosas. 1, me arrepentí mucho de cómo yo fui con personas que habían despedido antes que mí. ¿Te O sea, como- arrepentiste? sí, como que... ¿Por? Porque no se me ocurría hacerme más presente. Como que, mandas un mensajito y listo. Pero como que no se te ocurre de que, ay, no, hay que llamarlo, hay que buscarlo. O sea, eso, o sea, como que, digo, no, obviamente no de todo mundo, pero sí de las personas con que fueras más cercana. Como que dije, ay, güey, como que eso me equivoqué. Y luego también quiero decir que hubo gente que también te sorprende para bien. O sea, hay gente muy linda, hay gente muy generosa, hay gente que me quedo, la verdad, sin palabras con los lindos que fueron conmigo en este proceso. Tuviste mucha suerte. ¿Eh? Yo no tuve tantos llamados ni tanto lindo, pero bueno, está bien. A mí me faltaba la parte ejecutiva en la experiencia. Pero bueno, uno va lidiando con eso, ¿entiende? Yo lo entendí como un proceso de doble avenida, ¿no? O sea,
la gente tiene terror de que le pase algo parecido. A veces cuando uno pierde el trabajo, el otro dice, es como que tiene... Yo sentía el último mes, antes de irme del trabajo, yo sentía que la gente como que se alejaba porque si hablaba conmigo se le podía pegar algo. Y eso fue como, a uno le dije, hey, no contagio, o sea, tranquilo. Eso fue divertido. Qué loco eso, ¿no? Sí, eso fue divertido. Eso habla mucho del ser humano, ¿no? De lo que somos y también de las limitaciones que tenemos, porque en realidad eso no muestra solo que yo me estaba yendo, también muestra el miedo de los demás, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, o sea, estaba trajinando en miedo todo ese ambiente. En ese momento fue difícil. Entonces, pero bueno, la verdad es que después de un tiempo... Contame, ¿cómo te sentís después de un tiempo? Hace 1 año y medio de ese cambio que hiciste. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo me siento? Una buena pregunta. Pues me siento contento con este proyecto, la verdad. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado, de la gente que hemos entrevistado, lo que hemos comunicado. Se me ha hecho una labor muy padre. Estoy en medio de un momento de transición, de mudanza, de cambio de físico de ciudades, entonces eso vuélveme a hacer esa pregunta en un par de meses. Porque ahorita, ¿dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? Contá. ¿qué voy a hacer? No. La dueña de mis quincenas, de mi esposa, que me tiene amenazado que no puedo hablar de ella, pero bueno, esto sí lo voy a decir. Llevaba pidiéndome desde hace mucho que ella quería que nos mudáramos de Miami a San Antonio, a Texas. Claro. Más cerca de México, ¿no? Más cerca de México, y porque en Texas tenemos mucha familia. Ella tiene un hermano en San Antonio, yo tengo 2 hermanas, y tengo un hermano que vive en Austin, está a 1 hora y pico de San Antonio. Entonces, es muy natural para nosotros irnos a Texas. El problema es que ya estaba toda la inercia, todo lo que íbamos a hacer, y al cuarto para las 12 se me atraviesa una oportunidad laboral. Entonces, no sé qué va a pasar porque es una ¿Aquí? buena aquí. Oh. Pero ya están los niños inscritos allá, entonces ya todo se va para Pregunta allá. sin vergüenza, ¿cuál? Contanos. No. Pero Eso no era el juego, ¿no? Te podemos Sí, preguntar lo que queramos. esa la dejamos cuando firmes, que todavía no he firmado. Tan pronto firme, lo Pero agregamos. entonces, ¿sí la vas a pillar Yo creo que sí. la oportunidad? Yo creo que sí. Muy bien. Pero entonces imagínate, pues voy a estar lejos de mi esposa, lejos de mis 3 hijos. Sí, esa cara que estás haciendo, eso es lo que yo estoy sintiendo adentro en mi corazón. Entonces, no sé, obviamente esto es algo temporal. No se puede para siempre. O esta es una aventura de mi familia que se van a San Antonio 1 año y regresan. O yo eventualmente me tengo que ir. ¿Verdad? Pero la Porque- pregunta sin vergüenza sigue, ¿verdad? ¿Qué? Sí, claro, Claro. eso sí, Ah. continúa. ¿Cuál es la sinvergüenza? ¿Vas a hacerla ahora o qué? Este güey. No, digo, Yo ¿cuál quiero saber si quiere el programa le sigue. El ¿o programa, no? Porque claro. Si tiene tantos cambios, quiero saber si sigue, pues está buenísimo. No, sí, Sí que sigue, sí. sigue. Pero bueno, una respuesta incompleta, por eso es... No, pero hasta donde puedo. lógica y normal, claro. Y Evidentemente. si hoy te dijeran esto o lo que tenías hace 2 años, ¿qué elegís? El Eduardo de hoy se divierte más que el Eduardo de hace 2 años. Eso sin duda. Porque tengo toda la libertad del mundo. O sea, allá estás mucho más encajonado. Incluso, a ver, bueno, tú cuando hacías tus reportajes, pues sí tenías mucha libertad. Es poquito ahí. Sí te iban diciendo, no, esto no hagas y cosas así, ¿verdad? El productor ejecutivo. Pero a ti te pasa lo que también me pasaba, que es al ser presentador de un programa, la libertad que tienes tú es muy limitada. ¿En O sea, qué la sentido? gente... Porque pues hay productores que ya empezaron a trabajar en cosas, hay reporteros que hay notas que vienen de los reporteros, entonces no es... O sea, tú no controlas si la reportera tal hizo su trabajo de A, B, C, D o F, ¿verdad? ¿Pero hablas a nivel de editorial o...? Editorial. A ver, yo tengo que decir que yo, la verdad, todo lo editorial lo elijo yo. O sea, yo creo que en el equipo, desde por la mañana, cuando empezamos en la mañana a elegir los temas, están totalmente consensuados. Sí, pero consensuados por todos. O sea, yo siento, igual que Carolina, mi compañera, Carolina Sarasa, yo siento que igual que la productora ejecutiva y los redactores, o sea, todos tenemos
voz y voto. Y se Por- vota. totalmente. Y se dice, a ver, ¿quién está de acuerdo en que tengamos esto? Y si hay un consenso, o sea, creo que sí se hace con consenso. No, eso no lo dudo, pero a lo que voy yo es, aquí no hay ninguna democracia, aquí hay una dictadura, yo soy el dictador único y yo hago lo que yo quiera. Claro, claro, ¿Verdad? claro. Aquí Eso tú me eliges gusta a todo. mí, claro. Exacto. Sí, sí. Eso me gusta. A mí lo que no me gusta es esa jefa que tengo. No la soporto. Me hace trabajar mucho. Quiero que me dé más vacaciones. Sí, eso está padre, o sea, a mí me encanta esa libertad que tengo. Sí, es Bueno, lindo. yo hice, a ver, de reemplazo de Jorge Ramos en su programa de Así veo las cosas con Jorge Ramos, y mi experiencia llegando a ese noticiero, que si no lo han visto se lo recomiendo, está muy bueno, pero mi experiencia ha sido muy, muy enriquecedora porque, claro, también el contexto en Univision es que yo tenía 2 trabajos, entonces tampoco es que le podía dedicar el 100% de mi atención a esto. Pero en este programa de Así veo las cosas, pues llego y es, a ver, vamos a, ¿qué temas que hablamos? Entonces ese consenso que dices tú, pero hasta ahí llegó. De ahí en adelante, no hay escritores que te escriban nada, no hay productores que te produzcan, bueno, te producen aquí otra cosa, pero no hay todo el arsenal que existía. Entonces, yo, en esos pocos episodios que he hecho, yo sentí el programa mucho más mío de lo que sentí el noticiero que yo hacía en Univision. ¿Sabes? Porque controlaba yo absolutamente todo lo que, la parte editorial, porque pues sí, ya hubo un consenso en los temas, pero yo decidía qué análisis le quería dar, qué giro le quería dar, qué comparaciones, absolutamente todo. Entonces, yo creo que en esto se parece un poco este programa aquí. Aunque no hay ningún consenso de los temas, bueno, pues sí puede haber un poco con el productor, con mi booker, pero no más allá. ¿Alguna pregunta sin vergüenza te llevó a una enemistad o alguna pelea o la gente se la aguantó? Yo Está buena esa. me he sorprendido Está con buena. eso. Me he sorprendido Ahí que se te la calentó gente se así de- aguanta. Se aguanta vara. O sea, Hombre, entiendo que saben a lo que vienen, ¿no? O sea, con ese nombre preguntas sin vergüenza saben lo que le van a preguntar, ¿no? pero yo como quiera, o sea, a ver, de preguntas descaradas, o sea, en el episodio de Afrolatinos les pregunté... No, eso, ¿cuál es la pregunta más descarada que crees que has hecho? A ver. Bueno, ustedes me O dirán. la que más vergüenza a ti te dio. O sea, esa, y te voy a ser sincero, sí me da pena. No es como que lo pregunte y no me da pena, pero sí pregunté pues, a los afrolatinos que si es verdad el estereotipo que la tienen más grandota, y a los chinos latinos que si es verdad el estereotipo que la tienen más chiquita. Y yo he hecho todas esas preguntas y la gente no se ofende. O sea, a mí me sorprende. Tirso, mi productor, me dice que él siente que estos programas, estos episodios son una especie como de sesión de Alcohólicos Anónimos, porque entonces así como que todo el mundo se desenvuelve y todos dicen sus cosas y como que y es terapéutico, todo el mundo termina contento. Pero yo he estado esperando eso, yo he estado esperando el que me grite, el que se pare y se vaya, el que me mente la madre. O sea, Y no. querías hacer un programa, como decimos en Argentina, quilombero. Exacto, exacto. A calzón quitado. Y terminó calzón siendo quitado. una terapia. No, está muy bueno, ¿Sí? la verdad. Literal, porque... O sea, esa, la del tamaño, ¿y qué más? ¿Qué otra pregunta? Otra pregunta sin vergüenza. Claro. de hecho. Bueno, a los ciegos... les No, pero pregunto. que te dé vergüenza, o sea, que hayas dicho, wow, esta me está dando mucha Me vergüenza. dio mucha hacerlo". pena preguntarle a los ciegos que cuando hacen popó y se limpian, ¿cómo saben si están limpios si no pueden ver el papel? Me dio ¿Qué mucha te pena. respondieron? Uno me dice con el dedo. Espero que en broma. Pero haz de cuenta, a los discapacitados les pregunté que si se puede tener sexo en la silla de ruedas, ¿sabes? O sea, como que todas esas preguntas de que, a ver, yo las hago porque me imagino que gente las está pensando. Claro, total. ¿Sabes? Entonces, como ustedes preguntan sin vergüenza, pues hay que hacerla. Pero sí me da pena. O sea, sí es de que... ¡ah! Y te voy a decir qué también hago. Tengo trucos para hacerlo. Entonces, por ejemplo, me gusta empezar los episodios con estereotipos. Entonces, al decir un estereotipo, de esa manera, no le estoy encarando la pregunta directamente. Entonces, por ejemplo, el estereotipo de que las viudas son unas pobrecitas y las divorciadas, y se lo hago a las divorciadas, y las divorciadas son unas zorras. Claro, pues es más fácil decirlo con un estereotipo que decirle, oye, es verdad que eres una zorra, ¿verdad? Ay, Dios mío, me lo estoy diciendo. Acá los productores Sí. son unos Tendrías fans. que haberte sentado aquí con Son nosotros. unos fans. En el episodio de los transformistas, de los drag queens. Ajá. Sí, estuvo
que le pregunté que cómo le hacen para esconder lo que sobra, Ajá. ¿verdad? Está bueno. Y entonces me empiezan a describir, literalmente, ¿Cómo lo hacen? Claro. literalmente se ponen tape Ajá. en la punta del miembro, lo jalan patadas y se lo pegan atrás con el masking tape ese de gris Es metálico. un trabajazo y seguro que un poco doloroso también, ¿no? Es lo mismo se dije yo, no lo- imagínate yo que no te lo lo puedo quites. decir. Trabajazo, Yo no la lo puedo verdad. decir. No, sí y es decir, doloroso, cuando te no. lo quitas, ¿qué? Y te dicen, ¡ah! Grita como loco. Claro. Pero Toda hacer eso, nuestra- y, toda luego nuestra y se tienen que admiración. aguantar, no pueden hacer pipí, ¿verdad? Porque pues imagínate cómo vas al baño. Y luego imagínate sentarte. O sea, pues no puedes No sentarse. puedes, claro, claro. ¿Tienes? Y la entrevista la hicieron sentados. Y yo cuando me di cuenta de eso, yo dije, qué horror, güey. Hay una línea muy finita entre lo burdo y lo delicado. ¿Cómo la Sí. manejas? Ay, qué buena pregunta. No sé. No sé. O sea, de hecho, por ejemplo, en el episodio de veganos y vegetarianos, yo tuve un año que fui vegano y un año que fui vegetariano. Y literalmente esto me pasó a mí, que yo sentía que comía más. Y entonces, como comes mucha fibra, pues vas más al baño. Y porque estás comiendo más cantidades. Entonces yo decía, les dije que sentía que hacía popó como paloma. Frecuente y aguado. y como que nadie se rió. Y dije, oh, bueno. Ouch. Exacto. Pero yo creo que en algún punto tampoco, o sea, hablar de la verdad, yo creo que tampoco es burdo, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de preguntas... No, pero es la yo creo- manera. Exacto, ahí Toda está. la magia es como lo. Pero es que yo creo que Eduardo tiene algo también que tú eres un hombre muy educado también, ¿sabes? Y creo que eres una persona muy Gracias. respetuosa. Sí. Entonces yo siento que sí vas a saber encontrar, ¿no? Y la creo que manera la de Por preguntar, eso que ese quería es el saber arte, cómo ¿no? Claro, por eso quería saber qué usabas. Si usas algo para. Es cuando un vas arte eso. Claro, porque tenés que elegir una estrategia para realmente. Sí, pues ahí y por como eso que- por eso no se le enojaron. Es que yo No, mismo exacto. me tiré. Por eso. O sea, como que yo mismo hacía popó aguada y mucha, ¿verdad? Entonces como que yo mismo ya me desarmé. Luego eso también me ha servido en la vida. O sea, yo pensé, por ejemplo, que me iban a preguntar de cuenta de que inseguridades, ¿verdad? Que puedas tener, pero luego esas pueden ser las que no quieres que yo te pregunte a ti. No, entonces, por ejemplo, pero una que yo te podría decir fue cuando a mí se empezó a caer el pelo. Entonces, que decía de que, no, a la madre, no sé qué. Yo tengo un papá pelón. Entonces, mi papá me decía que tu mejor arma para algo que te sientas vulnerable, es tú burlarte de ti mismo de eso. Ujú. Y entonces yo lo uso mucho. Entonces yo Coping procuro strategy. Qué burlarme lindo. de mí mismo antes de hacerles preguntas así como que sean más burdas, más... Claro, o sea que vos te usás también como un material de ejemplo Exacto. para ayudar a los demás. Por eso haces terapia también. Claro, Exacto. reírte de uno Ok. mismo, ¿no? Es reírse de uno Claro. mismo. Es, exacto. es bajarle el tono. Sí. Porque en realidad lo que haces es que con el prejuicio de la sociedad le transformas una pregunta explicativa que enseña, psicoeducativa. Estás Exacto. haciendo mucha labor. Y sí hay gente que sí se ha molestado. El del plato, el salido del plato, porque entonces dijo una expresión, la expresión que es el salido del plato es como que cuando ponen el cuerno en los cubanos. Cuando ponen él... El cuerno Ajá. de infidelidades. Entonces, Sí. no, es que esto era un poquito salidito del plato. Ah. Pero él dijo algo, esos eran los cristianos evangélicos. Y yo le empiezo así como a empujar, haciendo como yo como católico, ustedes como cristianos evangélicos. Y entonces él como que se me molestó y sí me contesta como que, bueno, pero haz de cuenta como que me empieza a tirar preguntas como de teología. Y yo, pues yo no soy ningún sacerdote para saber eso, ¿verdad? O sea, yo soy un mortal más católico. No soy ni el más devoto ni el menos devoto. A mí sí me criaron. Pero no llega a más allá de la molestia. O sea, que se puedan incomodar tantito. Pero no ha pasado de él. Claro. Está bien. Muy bien. Aprobaste. Espera, no se puede repreguntar, porque está re bueno en preguntarle a él quién se te enojó. Estoy segura. Pero la gente se enoja. A mí se Claro, me enojaron aquí. también. ¿No? Tú eres Se muy te buena enoja. gente. Enojarse no, me acuerdo que cuando estaba en España, en los inicios, me acuerdo que me tocó entrevistar en Barcelona a Shakira. Y entonces yo me acuerdo que Mabel, mi productora, me mandó las preguntas, o sea, la pregunta que no podía olvidarme, ¿no? Y era un tema legal que tenía Shakira. Ah, entonces, con los impuestos que tenía. algo, Sí. algo así.
Y entonces, te estoy hablando de hace ya, yo qué sé, como 15 años o sí, imagínate, cuando vivía en Barcelona. Y recuerdo que yo hice una entrevista y yo todo inflado, qué bien, entrevista a Shakira, no sé cuántos. Y entonces de repente me llega el manager, no, es que has hecho una pregunta, por favor, esa pregunta la tienes que borrar, no sé cuántos. Y claro, imagínate, yo acababa de entrar como de reportero español, o sea, imagínate, no conocía a nadie. Y me acuerdo que creo que fue la única pregunta que hice. Bueno, no, me acabo de acordar, ¿ves? Cuando hice a Juanes. También por Mabel, me haces hacer unas preguntas. Me dijo Mabel, me acuerdo, y era cuando yo había llegado aquí, Juanes. Y Juanes por ese tiempo hablaba de la marihuana y de hacer legal la marihuana. Era uno de los precursores de la legalidad de la marihuana. Y entonces Mabel me lo dice, pregúntale a Juanes por lo de la marihuana. Entonces yo vine con Tony perezoso y le pregunté, bueno, no, te hemos visto últimamente haciendo campaña. Y entonces él me iba a contestar y en este momento llega la manager. No, un segundo, para la entrevista, no. Ese tipo de solo música, por favor. Solo música, digo. Bueno, a ver, digo, él lo ha comentado en redes sociales, digo, ha sido muy público sobre ese tema, le tengo que preguntar, no, pero no es el foro ni el momento, ni... Y claro, me quedé así como súper cortado. Ahora, la manager de Juanes, que me paró la entrevista, es súper amiga mía, Rebeca, que le mando un beso, pero claro, imagínate, me quedé bastante chafado. O sea, yo creo que esa fue pero no por Juanes, sino más bien por la manager, ¿no? No, pero claro que hemos hecho entrevistas, o sea, en Univision, entrevistar o sea, yo me acuerdo también, hiciste una entrevista, no sé si era alguien de armas o algo así, que claro que se enojan. O sea, yo sí bueno, comentaristas, claro, sí, pero yo muchas veces políticos. En Univision a mí me divertía mucho hacer la entrevista. Si yo estaba entrevistando al republicano, entonces yo era el demócrata, comunista, izquierdista. Y si yo estaba entrevistando al demócrata, entonces yo era el republicano, MAGA, Trump, a más no poder. Entonces yo estaba acostumbrado a que se enojara la gente. Y para mí fue una sorpresa cuando aquí no. Pero yo quiero ahora, ya para cerrar, les quiero quitar la condición de que les voy a devolver la pregunta. Ay, no. Para que hagan la pregunta que quieran más dura y no se las voy a devolver. Tú decías que no, tú decías que para qué, que porque eso era trampa, órale. Una que no Está te voy a bien. devolver. Tengo una pregunta. Yo estoy haciendo un documental sobre Santa Claus y me encantó tu programa de Santa Claus. Me lo vi entero. Sí. De verdad, qué linda, mira. Entonces quiero preguntarte sobre eso. Me pareció tan lindo que a vos se te haya ocurrido esa historia, porque nosotros siempre vemos estos personajes, pero lo que siento que vos haces en tu programa, que a mí me encanta, es que vos vas al personaje, pero querés ver como el detrás de bambalinas. Y eso es la pregunta sin vergüenza. Entonces, quiero decirte que veo tu empatía de ponerte en el lugar del otro, de ver quién está atrás del disfraz, quién está atrás del personaje. Total. ¿Y qué te llevaste de ese programa? ¿Qué me llevé de ese programa? Mira, la verdad es que, bueno, ese es un programa que me sorprendió que no fue más exitoso. ¿En serio? Ay, no, presagia mi película. Cambia el tema, nena. Cambiémoslo. Corta. Bueno, pero fue el inicio, fue de los inicios, ¿o no? Sí, ese fue bueno, fue en Fue diciembre. en los momentos difíciles, de hecho. Exacto. Pero, ¿qué A lo me mejor llevé? ese fue el giro. Puede ser. No, el giro fue poco después con los babalaos, que ese le fue muy bien, entonces de ahí en adelante hicimos muy bien. Pero ese episodio, ¿qué me llevé? Te voy a decir, no sé si te diste cuenta, pero en ese episodio hubo una persona que hablaba menos. Esa persona era tartamuda. Entonces, él, pues era difícil cuando hablaba, pues precisamente porque tartamudea. Entonces, a ver, nosotros que somos de televisión sabemos que una pausa en televisión se escucha eterna. Imagínate una persona que tartamudea. Entonces, era complicado. Y a mí me dio muchísima pena, que pues no le preguntaba tanto como le preguntaba a los demás. Y al final del programa, él llamó a Zoía, mi productora, para decirle que le había encantado el programa y que estaba muy agradecido, que estaba tan contento de haber venido. Y ¿sabes qué? Y dije, Dios mío, o sea, uno no sabe cómo puedes impactar en la vida de los demás. Y ese programa fue el que más me dejó eso, porque de yo decir, no, ¿para qué lo traje a este pobre? O sea, ¿verdad? O sea, nomás le pregunté menos. Y él estaba muy agradecido, muy contento.
Qué lindo eso que compartiste, me gusta. Qué linda, gracias. Pues esa era tu pregunta sin que él te pudiera hacer la contrapregunta, ¿no? Sí. Vale. Yo te preguntaría, utilizando mi carta blanca, me gustaría preguntarte, si volvieras a nacer, ¿qué cambiarías? Y no vale decir nada. Pero así como que ¿qué cambiaría ¿De ti o de algo de tu personalidad, o de crianza? algo de tu vida, o alguna decisión que has tomado que de pronto dices, ¿sabes qué? Esto creo que podría no haberlo Te hecho. voy a decir que sí me he pensado como que me arrepiento de no haber hecho. Digo, yo soy hijo de un empresario, tuve muchas bendiciones, muchas oportunidades muy buenas. Y algo que no aproveché era, en su momento, en mi juventud, yo soy súper apasionado de la Fórmula 1. A mí me encanta la Fórmula 1, lo he hecho varias veces de comentarista en distintos programas. Y me arrepiento de no haber aprovechado todas las palancas de mi papá para haberme metido en ese mundo. ¿Sabes? O sea, como que no es el piloto, ¿verdad? Obviamente no tengo ese talento, pero sí de Pero haber de trabajado. algo de la industria. Exacto, de haber trabajado en esa industria. Eso sí me arrepiento. Como ¿Y que, por qué no lo güey, hiciste? por menso, por huerco menso, que no se me ocurrió. Pero porque has sentido a lo mejor que utilizando esa palanca que a lo mejor tu padre podría darte, No, porque te puedes no te imaginar iba que es- a posicionar realmente como un profesional o no. Porque fíjate, perdona que Dime. me parece súper interesante eso, ¿no? Que reconozcas que quizá por el trabajo de tu padre sí has podido de pronto tener oportunidades de acceder a lugares que a lo mejor la gran mayoría no puede Exacto. y no lo has hecho. Sí. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué? Porque yo siempre he pensado, si mi padre me hubiera podido ayudar, o sea, yo me habría metido de cabeza, ¿no? Porque creo que yo nunca critiqué el que alguien accede a un lugar porque creo que lo importante no es llegar. Que sí es importante, ¿no? Pero lo importante es mantenerse en Claro. el tiempo. Y evidentemente una recomendación te da una patadita, un empujón, pero Exacto, te luego abre la puerta. el trabajo es tuyo constante, no 100%. porque tengas un padre que te pueda empujar. Entonces siempre he pensado, ¿por qué una persona teniendo acceso a eso no lo hace? Te voy a decir algo que también, pues muy personal, es que yo me llamo igual que mi papá. Yo soy, Eduardo yo soy el cuarto Eduardo Padilla de mi familia. Entonces, yo siento que todos los Eduardo Padillas hemos roto con el Eduardo Padilla anterior. Ujú. Entonces, qué buena. el primer Eduardo Padilla era agricultor y terrateniente en México. El segundo Eduardo Padilla fue arquitecto. El tercer Eduardo Padilla fue empresario. Y el cuarto es un periodista. Entonces yo tengo un hijo, Eduardo, que digo que él va a ser médico, ¿verdad? Así como va a seguir rompiendo el... Periodista ya el no, patrón. periodista ya no. Que no sea periodista. Mejor que sea empresario o Exactamente. futbolista. Che, ¿y tus hijos miran el programa o no los No, dejás? no los dejo. ¿Ninguno? Pues es que se tocan temas también de adulto, ¿verdad? Si estoy hablando de sexo, Claro. si estoy hablando Claro, de... eso no, pero a lo mejor algún otro No, programa. sí les dejo ver pedacitos. Sí, eso sí. ¿Y qué hacen cuando te ven? Es como, no, mi hijo, si supieras, mi hijo es mi agente. Mi hijo le encanta andar diciendo de que, ¿ya viste en YouTube el programa de mi papá? Tan lindo. Sí. Las Súper niñas no, orgulloso, ¿no? pero es el niño. Ay, qué lindo. Qué Muy bonito. A lo bien. mejor lo inspirás. Ay, sí, Bueno, pero este no ha estado del todo mal. Este yo creo que sí se lo puedes mostrar, ¿no? Hola, Sí, saludamos. exacto. Pero bueno, comentarios antes de decir adiós. Bueno, te quiero agradecer un montón. Ay, qué linda. Porque- Gracias a ti por venir. Gracias por dejarnos preguntarte a vos y que no nos preguntaste a nosotros. Yo tenía terror. A mí me invitaste 100 veces y le dije que no. Digo, no quiero que me pregunte Eduardo nada. Y entonces esto fue como, a este vas a venir, Andrea, porque en este vos me vas a preguntar a mí. Ah, ok. Ahí sí voy. Y después me dice, pero yo te puedo preguntar, pero estuviste bien, no me preguntaste tanto. Back. Exacto. Fuiste bueno. me Pero gustó. estuvieron muy suavecitos ustedes con sus preguntas. Sí, Yo ¿verdad? qué sé. Nos portamos muy bien. Muy bien. Sí, fuimos muy nice. Bueno, Me encanta En también. el segundo aniversario hacemos preguntas más Exacto. duras. Ahí va. Y me encanta también verte a vos. Igualmente, En igualmente, serio. que hace mucho que no nos veíamos. Yo, bueno, la verdad, agradecerte también este espacio, que creo que siempre es importante juntarse con colegas y con amigos y Definitivamente. como ya te lo he dicho, pues principalmente estoy aquí también por ti, ¿no? Porque yo creo que es importante Gracias. apoyar los proyectos de los compañeros, de los amigos y yo creo que hay una ley que creo que es importante, que es la ley de la empatía, ¿no? Y a mí me gustaría que las personas, después de haber estado tantos años trabajando en una empresa, pues saber que esas personas también, cuando los necesito, van a estar ahí, ¿sabes? Claro. Y entonces yo creo que eso es bonito, ¿no? Tratar a las personas como te gustaría que te trataran a ti. Totalmente. Así que aquí estoy, amigo.
A muerte. Gracias a los dos. Los quiero mucho a los dos. Igualmente, querido. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, querido público, Gracias. por haber estado aquí. Adiós. Si les gustó este programa, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Y si no les gustó, no pasa nada, no me siento. También los quiero invitar a que visiten www.preguntasinvergüenza.com. Ahí pueden mandarme sus sugerencias, comentarios. Bienvenidos todos. Esto es Preguntas sin Vergüenza. Yo soy Eduardo Padilla. Nos vemos a la próxima. Este programa es presentado por Megacrete, making high performance construction affordable.